inclusive la gente del Foro Económico Mundial dice que los números macroeconómicos, las tasas de interés, el crecimiento de Paraguay, un montón de otros datos económicos son interesantes, pero el problema radica en eso, ¿no? Debilidad institucional. Debilidad institucional y corrupción. Claro, todo eso que vos mencionaste configura ya un ambiente propicio para que Paraguay sea la gran explosión en inversiones en la próxima década, ¿verdad? Equilibrio macro, tasas de interés bajas, costos también, costo país bajo, interesante, ¿verdad? Es como que de 10 cosas que tenés que tener, ya tenés 5 y te falta la otra mitad, que pasa por la fortaleza institucional. Pero la fortaleza institucional, a su vez, pasa por un proceso de evolución culturalmente, porque los fenómenos sociales y económicos, al final, son el resultado de la cultura del país. Si yo te digo, nos vamos acá a manejar por Asunción, y decimos, escucha, pero nadie respeta las reglas de tránsito. Eso no tiene que ver con debilidad del marco jurídico, tiene que ver con la cultura de la población. Entonces tiene que haber un consenso en la población, se tiene que instalar un consenso, en ese ejemplo que doy, de que respetar las reglas de tránsito es importante. Si vos respetás, yo respeto, él respeta. Si de repente hay una masa crítica que respetamos, después se instala esa cultura y ya todo el mundo respeta. Por eso es que si vos te vas a Canadá y decís, escucha, pero a mí me sorprende cómo acá la gente respeta las normas de tránsito. Vos pisás la franja como peatón y paran los autos. Increíble, te sorprende desde el punto de vista nuestro de cómo es en Paraguay, ¿verdad? Y es la cultura. Entonces, yo creo que en ese sentido, el desafío que enfrentamos como generación en esta próxima década es un poco más complejo que el desafío que enfrentamos hace 10 años, porque en ese momento gobernábamos. Porque el desafío en aquel entonces era ordenar la economía. No digo que sea fácil, pero era un poco más fácil, digamos, con respecto a el desafío que enfrentamos hoy, que es un cambio cultural. Dejemos ya de lado esa cultura de la tranza, del amigo, de comprar al juez, de mantener a las instituciones sometidas. Construyamos ya un sistema en serio, ¿verdad? Este tema de la fortaleza institucional funciona a todos los niveles y es necesario a todos los niveles. No es solamente a nivel del Estado, a nivel de las empresas también es importante. Voy a poner un ejemplo, una cooperativa. Si una cooperativa tiene fortaleza institucional, el comité de crédito es independiente y cumple su rol. El comité de inversiones cumple su rol, el presidente cumple su rol. ¿Qué pasaría si en esa cooperativa el presidente nomás dice, yo no me voy a decidir los créditos? Yo nomás, el comité de crédito que esté ahí de adorno, nomás, yo nomás voy a darle a fulano y a fulano no le dé el crédito. Eso distorsionaría todo el funcionamiento institucional y al final probablemente esa cooperativa se va a debilitar. Hago nomás una analogía, ¿verdad? De un pequeño ejemplo de lo que es una pequeña organización, una cooperativa, y así también es un país. Es necesario que los diferentes órganos tengan fortaleza, ¿verdad? Y que funcionen de manera independiente. Yo recuerdo que fui a Chile, a una visita a la cual fui invitado allá, un almuerzo con empresarios. A propósito, hice una pregunta, le dije, ¿cuánto cuesta acá comprar un juez o un policía, un carabinero? Y me miraron así los chilenos, hasta yo te diría casi con odio, ¿verdad? Porque, ¿cómo usted va a preguntar eso? Me decían, no, mire, eso no es normal en Chile. Puede haber algún caso de corrupción judicial, pero sería una excepción. La norma es que los jueces no se venden en Chile. Para Chile es un país con seriedad institucional. Y después me decían, jamás intente sobornar a un carabinero, porque es una de las peores cosas que puedes hacer en Chile, intentar sobornar a la policía, ¿no? Al carabinero. Porque en líneas, no digo que no haya algún caso por ahí, pero en líneas generales son muy serios. Eso es fortaleza institucional. Por eso Chile es el país que tiene mejor calificación crediticia en Sudamérica y es también el país que recibe mayor cantidad de inversión en Sudamérica, 20.000 millones de dólares por año. Ese es el camino que nosotros tenemos que buscar. Seriedad, fortaleza institucional, completar nuestra ecuación, alcanzar grado de inversión y ser el próximo tigre de Sudamérica, el país que recibe 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares por año de inversión. Lo que funciona bien en el mundo, y cierro con esto, es ser un país serio. Ese cambio cultural que estás mencionando, Amílcar, mucho de ello también se fortalece con la educación. Así es. Cuando uno se pregunta cómo hacemos para, en democracia, ¿verdad?, acelerar ese cambio cultural. Por un lado, con, digamos, responsabilidad ciudadana, lo que por ejemplo ustedes están haciendo, ¿verdad?, organizarse, ser una alternativa política, ¿verdad?, participar del debate. O otros países han optado por vías autoritarias. Con esto no estoy recomendando ni adhiero. Por ejemplo, un país como Singapur, ¿verdad?,
un gobernante que fue autoritario, que fue casi un dictador, te diría, pero que puso en orden la sociedad. Yo obviamente no defiendo ni apuesto por eso, estoy nada más mencionando, ¿verdad? Pero de alguna forma tenemos que lograr ese cambio cultural, volvernos un país serio, volvernos un país donde cada uno cumple correctamente el rol que le toca, donde disminuyen sustancialmente los niveles de corrupción, donde hay transparencia, donde hay lo que en inglés se llama accountability, ¿verdad? Rendición de cuentas, y donde el país empieza ya a funcionar de manera seria. Porque a todos nos conviene. Si yo sé que hacer un trámite es rápido, es transparente, nadie me va a pedir coima. Si yo sé que cuando pido un banco no va a haber un político que va a venir y va a favorecer a otro para que a otro le den el crédito en vez de que me den a mí. Cuando todo empieza a funcionar con reglas claras, reglas transparentes, ¿verdad? Funciona bien. Entonces, la propia economía nacional funciona mejor, los propios paraguayos nos va mejor y por supuesto los extranjeros van a querer venir a invertir en un país con esas características, un país serio. Sin embargo, cuando el país no tiene eso, cuando el país es un país corrupto, opaco, con debilidad institucional, donde las relaciones son lo más importante, el amigo de quién sos vos, donde eso es lo que marca tu éxito o tu fracaso. Y bueno, un país que quizá funciona para un grupito, pero que para el resto significa hipotecar su futuro, relegarlo. Por eso hablo del avión que está a punto de despegar siempre y que puede despegar, pero tiene que desprenderse de esos lastres, de esa parte mala de nuestra cultura y dejando lo bueno, que tenemos también muchos aspectos positivos. Somos un pueblo, digamos, muy hospitalario, muy trabajador, pero tenemos que corregir esa parte de la corrupción, ¿verdad? Del tapepoí y volvernos ya un país serio. Eso es lo que nos va a llevar. Justamente, Amílcar, como bien mencionaste, este tema de la corrupción, inclusive a nivel social, genera muchas desigualdades. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a la clase que quiere crecer, al que está peor ubicado dentro de las clases sociales? Entonces también se contamina. Absolutamente. Esa cultura contamina todo, ¿verdad? Vos lo ves en todos los ámbitos de la vida. El tramperío, ¿verdad? Cuando vos formás fila y viene uno que se adelanta. En el tráfico, cuando vos estás esperando en el semáforo lugar y viene uno por la banquina y se adelanta, ¿verdad? Esa cultura, ¿verdad? Del que es más vivo, del que busca el atajo. Eso es lo que tenemos que superar, ¿verdad? Como te digo, es un desafío importante porque no pasa solamente por hacer, ojalá fuera solamente hacer leyes, o en realidad no hay una fórmula mágica, es una evolución cultural. Tiene que haber un consenso, ¿verdad? En gran parte de la sociedad de que eso es importante. Así como conquistamos ese consenso, construimos ese consenso sobre la idea del equilibrio macro, construir el otro consenso también sobre la necesidad de ser serio, que la fortaleza institucional, ¿verdad? La meritocracia es también un aspecto importante, es parte de esa seriedad a la cual hablo. Los cargos tienen que ser ocupados por las personas más capaces. Eso es lo que haría que el Paraguay utilice a sus mejores hombres y mujeres, ¿verdad? A sus mejores recursos humanos, a la gente más educada, a la gente más capaz al frente de aquellos puestos de responsabilidad, para que de esa manera las cosas funcionen muchísimo mejor. Dejar de lado eso del correlí, no lo digo en sentido despectivo, ¿verdad? Yo respeto mucho a la gente que trabaja en política, pero digo que el criterio no sea nuevamente, ¿verdad?, de ponernos mal correligionario de todos los partidos, ¿verdad? Porque todos los partidos tienen el mismo vicio de alguna manera, pero dejar eso del amiguismo y instalar también una cultura meritocrática, una cultura de seriedad, una cultura de fortaleza institucional. Yo te aseguro que si logramos eso, mira, Paraguay despega, se convierte en la Suiza, esas frases que siempre escuchamos, la Suiza de América. Te aseguro que en una década Paraguay es realmente el país envidiado de Sudamérica porque tiene todas las condiciones, un superávit energético, una geografía magnífica, recursos naturales, una población trabajadora, hermosa, con ganas de trabajar, joven, con un bono demográfico. Solamente falta ese componente de una cultura de seriedad, de fortaleza institucional. Para lograr eso es fundamental el aspecto de la educación. Nosotros, por ejemplo, en la parte de la educación escolar básica se ha llegado a aumentar la inversión, pero llega un poco a ser algo pobre aún con respecto a otras economías. Sí, yo creo que por un lado liderazgo, porque digamos, yo creo que hay que mirar ese cambio cultural con medidas de corto plazo, ahí ubico el liderazgo, tiene que haber un liderazgo. Yo en ese sentido, no tenemos la misma responsabilidad una persona común que está ahí, no sé, vendiendo algo en la calle que el presidente de la República. Claramente las élites tienen una mayor responsabilidad, tienen que dar el ejemplo, tienen que liderar, tienen que encabezar ese cambio cultural, tienen que tratar de transformar la sociedad a partir del ejemplo. Yo eso siempre pongo énfasis, ¿verdad? Que la gente que tiene posiciones de liderazgo no se desentienda
porque claramente tienen una mayor responsabilidad en generar ese cambio cultural. Y por otro lado, la educación, ¿verdad? La educación es más de largo plazo, porque si bien es cierto, es muy importante, al final yo creo que el factor más importante para generar ese cambio cultural, que aumente las capacidades de la población y que a la vez también generen esa sed, ¿verdad?, de hacer mejor las cosas, de no aceptar simplemente el camino torcido como algo natural, viene a partir de la educación. Gente más educada es gente más exigente, es gente que vota mejor y es gente que ya no se va a conformar con altos niveles de corrupción. Va a exigir a sus autoridades, va a votar bien y bueno, va a esperar después buenos resultados. Entonces, la educación es la gran herramienta transformadora, pero no es la única. Yo creo que también, y es más a largo plazo, ahí viene quizá la desventaja, ¿verdad? Si invertimos fuertemente en educación técnica y también educación en valores, ¿no? Creo que a largo plazo vamos a ver los resultados, ¿verdad? Un programa como Becal también, ¿verdad? Conectarnos al mundo, enviar a los mejores paraguayos, a los mejores, a los más inteligentes, a los que tienen mejor promedio, que vayan al exterior a estudiar. Estamos implementando esa política. A largo plazo eso va a nutrir nuestras universidades, el sector público, las empresas, el sector también de lo que es el emprendedurismo, ¿verdad? Muchos empresarios van a surgir de esos grupos, pero en el corto plazo tenemos que hacer algo. Y en ese sentido creo que el liderazgo es muy importante, ¿verdad? Que a todos los ciudadanos de alguna manera nos toca algún granito de arena que nos toca poner, ¿verdad? Y tratar de ir generando ese cambio, siendo exigentes, siendo contralores, participando del debate, participando de la actividad política y de esa manera entonces construir. Porque a la larga, yo te digo, ¿de qué te sirve también tus hijos, por ejemplo? ¿Qué futuro van a tener en un país que se hunde en la corrupción? En un país que justamente por ese lastre no recibe niveles importantes de inversión. A raíz de eso no se genera la suficiente cantidad de empleo, no se aprovechan los recursos que tenemos como podría ser. Y bueno, al final nuestros hijos pagarán, ¿verdad? El no hacer, el no construir una sociedad mejor. Por ende, no podemos desentendernos del problema. Creo que a todos nos toca poner algo en la construcción de esa sociedad más seria. Así mismo, Amílcar, como bien mencionaste, mucha gente joven hoy día ya mira como futuro el extranjero, ya no piensa ni siquiera en nuestro país a raíz de eso que estás comentando. Vos estudiaste en el exterior, yo también. Y a nosotros que estudiamos en el exterior, lo digo con toda humildad, ¿no? Cuando volvemos siempre nos da lo que se llama el síndrome del extranjero, ¿verdad? Porque uno ve otra realidad, quizá un país con instituciones más sólidas. A mí, por ejemplo, cosas insignificantes me impresionaron muchísimo en mi estadía en el extranjero. Por ejemplo, cómo es el registro público. A mí me tocó vender mi auto, ¿verdad? Cuando estaba como estudiante compré un auto y después lo vendí. Y me quedó así profundamente grabado de cómo ir a una escribanía, la escribana entra en un sistema informático que está conectado al registro público, ahí mismo elabora, hay ya un formulario digamos, establecido, carga el nombre del comprador, del vendedor, ¿verdad? El código del vehículo, imprime, se firma, registra en línea y ya está. En 20 minutos yo tenía el título, ya la nueva persona, la que compró, ya tenía su título y ese era todo el trámite. Nos lleva, digamos, no sé, un mes, 2 meses, esa inscripción física. O sea, hay tantas cosas que podemos... bueno, te decía el síndrome del extranjero. Venimos con tantas expectativas, con tantas ganas de transformar nuestro país, de vivir ya en un país también más, mejor organizado, más serio. Y de repente nos chocamos, ¿verdad? Con esa pared, con ese muro, ¿verdad? De todos nuestros lastres, ¿verdad? De cómo cuesta, ¿verdad? De todo eso, esa parte negativa, ¿verdad? De nuestra cultura que impide que avancemos más rápido. Yo siempre digo, queremos que el cambio sea más rápido, pero lastimosamente los procesos sociales, los procesos culturales no son tan rápidos, son lentos, ¿verdad? De a poco se va avanzando. En el gobierno anterior, por ejemplo, yo creo que tuvimos un avance importante que fue la ley de transparencia. Ese fue un avance gigante. El poder que un ciudadano común pueda solicitar y saber en qué se gasta, las diferentes instituciones, en qué se gasta, cuál es el salario, etc. Imagínate, en Paraguay hasta hace pocos años eso era secreto. Uno podía saber, increíble, ¿verdad? El gasto público estaba escondido en la sombra, ¿no? Y bueno, esos son pequeños pasos que vamos dando. Y bueno, lo que yo creo que vamos a coincidir es que queremos acelerar ese cambio. Queremos que más rápido llegue ese futuro venturoso que yo creo que le espera al Paraguay. Pero queremos que sea más rápido, porque no tenemos muchas ganas de esperar ni tiempo. Queremos que esta generación pueda transformar el país y ver ya los frutos de ese país más serio, con grado de inversión, con niveles de 4.000 millones de dólares al año de inversión,
de mucho empleo, ¿verdad? Conectado al mundo, de mucha gente emprendedora, con crédito ya mucho más abundante, que haya también crédito para los emprendedores, lo que llamamos las startups, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y bueno, en eso estamos. Y sí, justamente con el tema del crédito, ¿verdad? Todos los políticos o todas las sociedades mencionan que el fin último es mejorar la calidad de vida. Todos pretendemos eso. Y al respecto, el tema de la inclusión financiera. ¿Qué pensás del proceso llevado a cabo acá en Paraguay en materia de inclusión financiera? ¿Nos falta cosas? ¿Nos arrancamos? ¿Nos despegamos? Estaba viendo el otro día un gráfico comparado entre Uruguay y Paraguay. Ambos hace unos años habían empezado con un 24%. Y el número redondo, hoy Uruguay está en 60 y Paraguay está en 40. O sea, ha habido avances. La inclusión financiera es muy importante, que la gente pueda ser bancarizada. Yo casi te diría, es como la cédula de identidad en términos económicos. Vamos a tener una cédula de identidad para los temas civiles de identificación. Pero cuando te bancarizas es cuando realmente entras a participar, ¿verdad?, del sistema económico, poder, digamos, existir en ese aspecto. Y bueno, tener también acceso a todas las herramientas financieras, tener acceso al crédito, tener acceso a la tarjeta de crédito, tener acceso al ahorro, ¿verdad? También la formalización es muy importante. Yo creo que Paraguay tiene desafíos enormes en ese sentido, ¿verdad? Todavía hay un nivel de informalidad alto en Paraguay. Y bueno, tenemos que de a poco ir logrando que la gente se incorpore. Creo que la reforma tributaria que hicimos recientemente en ese sentido ofrece herramientas, ¿verdad?, interesantes de impuestos simplificados, ¿verdad?, para que la gente tenga la oportunidad de bancarizarse. A partir de que una persona se bancariza, queda registro de sus ingresos, de sus gastos, puede demostrar, ¿verdad?, si a eso le puede agregar algún IVA o alguna de estas herramientas simplificadas, simple, resimple, etcétera, de declaración de impuestos. A partir de eso existe económicamente, a partir de eso puede acceder a crédito. Y una persona que accede a crédito es una persona que también ya puede pensar a largo plazo. Una de las cosas que le pasa a los pobres es que como viven del día a día, ese día a día no le permite adquirir bienes de producción importantes que le permitan a su vez dar un salto económico, ¿verdad? Como vive del día a día y no queda registro en muchos casos de esos ingresos, y entonces vive en la informalidad y en la zozobra permanente. Si esos mismos ingresos estuvieran bancarizados, se pudieran demostrar, pudiéramos agregarle a eso quizá algún tipo de formalidad tributaria que ya permita también no solamente demostrar en términos de movimiento en un extracto de cuenta, sino también en términos tributarios, a continuación esa persona podría tener acceso a un crédito. Si esa misma persona con esos mismos ingresos yo le doy un crédito para, por ejemplo, si lustra zapatos, comprar una maquinaria que le permita ya también arreglar zapatos, lustrar esos zapatos ya con una herramienta eléctrica que gira y que hace que sea más rápido, más eficiente, quizás va a elevar su productividad, va a tener más ingresos y de esa manera va a ir progresando, ¿verdad? Si él se queda nada más en ese día a día y nunca se formaliza, nunca se bancariza, le impide acceder al crédito a largo plazo, lo cual a su vez le impide acceder a bienes de capital para ir mejorando su condición. Así que está todo vinculado, ¿verdad? Es demasiado importante. Y bueno, todos los esfuerzos que podamos hacer en términos de educación financiera, en términos de facilitar, yo recuerdo el caso de Costa Rica, lo que es la bancarización. Allá, por ejemplo, es una política pública, Costa Rica menciono porque es un país donde viví, ¿verdad?, que conozco, de que se garantiza a los ciudadanos una cuenta que es gratuita, que prácticamente al cumplir 18 años voy a tener derecho a una cuenta bancaria, sin hacer ningún trámite, con la sola presentación de tu cédula. Es prácticamente un derecho, digamos, del ciudadano el tener una cuenta bancaria. Se le facilita enormemente para que ya al cumplir 18 esté bancarizado. En términos simples te lo digo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que tenemos que seguir avanzando en ese terreno. Bueno, el crédito es una herramienta, yo te decía al inicio de la entrevista, yo creo que la política más poderosa en la próxima década va a ser la política crediticia. No va a ser la monetaria, no va a ser la fiscal, por las limitaciones, va a ser la crediticia, donde va a haber más oportunidad de impulsar el crecimiento, impulsar, digamos, el desarrollo humano, impulsar las pymes, va a ser por el lado de la política crediticia. Por eso creo que la bancarización va a jugar un papel fundamental. Y bueno, a partir de eso va a poder también la gente que se bancarice, va a poder acceder a mejores condiciones crediticias.
Aquí también hoy día contamos, gracias a la estrategia de inclusión financiera, contamos con una cuenta que le llaman cuenta básica de ahorro. Así es. Penosamente todavía no tiene mucha publicidad, pero de a poco, en la medida que se vayan dando a conocer, las personas pueden acceder a esa cuenta, ¿verdad? Con un trámite simplificado y hacer un montón de operaciones de carácter financiero. No solamente ahorrar, sino hacer pagos, transferencias. Entonces esa cuenta también ayuda muchísimo en la medida que las redes bancarias se extiendan geográficamente por todo el país. Entonces es posible realizar movimiento de dinero. Así es. Un ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, una señora que trabaja en una casa, realiza labores domésticas y que gana, por decirte, un salario mínimo. Esa persona, si simplemente cobra su salario todos los meses, no se bancariza, como te digo, vive todos los meses de ese salario, consume todo ese salario y nunca tiene una posibilidad de proyectarse a largo plazo. Esa misma persona bancarizada, donde ese salario se le deja acreditado en una cuenta, donde va generando ya un registro, ¿verdad?, de esas operaciones, y después puede tener, por ejemplo, acceso a un crédito a largo plazo. A partir de eso puede comprar una máquina de coser en la casa, quizás ya puede empezar a una segunda producción, o puede comprar un equipamiento de cocina para hacer empanadas y empezar ya un nuevo negocio y agregar eso al ingreso que ya tiene, o puede comprar una computadora para uno de sus hijos para que puedan mejorar el nivel educativo de ese chico. O sea, hay un montón de cosas que se pueden mejorar. Hasta podría comprar una casa. Si nosotros enseñamos, que de hecho los tenemos, ¿verdad?, sistemas de subsidio, donde se complementa el subsidio con un crédito, en palabras simples. Una persona bajo ingreso, el Estado le da un subsidio, o sea que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa de subsidio, por decir un ejemplo, por el 70% del valor de la vivienda, y por ese 30% que tiene que pagar, se le da un crédito a largo plazo. Incluso una persona bajo ingreso podría acceder a la casa propia. Pero para eso, ¿qué es lo que le va a pedir el banco? Bueno, demostrame tus ingresos, tráeme de hecho, en ese sentido, ya la cuenta bancaria, la bancarización es una forma de demostrar los ingresos. Sobre eso podemos darle esa formalización, ¿verdad?, con un sistema simplificado pago de impuestos, y a partir de ahí acceder a crédito, acceder a bienes de capital, acceder a progreso al final, a partir de esa bancarización, sin modificar los ingresos. La misma persona, con los mismos ingresos, no es lo mismo bancarizada que no bancarizada, no es lo mismo formalizada que no formalizada. Se le abre un futuro en ese sentido, la capacidad de ayudar. Justamente hoy día se menciona que bancarizarse es como un bien básico. Absolutamente. Como te digo, es como la cédula en economía, ¿verdad? Así como tener la cédula para la vida civil, la cédula de identidad, tener también la bancarización como una identificación a efectos de lo que es la economía. Que falta un poquito de articulación entre los programas del viceministerio de MIPYME, tal vez con el sistema bancario, para justamente ir apoyando a más personas. Claro. En ese pequeños sentido, emprendedores. Totalmente, yo creo que es central, ese tipo de temas son centrales. Me parece muchas veces que el debate también se pierde, ¿verdad?, el debate público, el debate político, en temas que no son tan importantes para el país. Yo creo que en ese aspecto, valga la redundancia, es importante centrar el debate en aquellos aspectos que realmente van a transformar la economía de Paraguay, que van a significar un salto cualitativo. La bancarización, el fortalecimiento institucional, ¿verdad?, mantener la seriedad siempre en el manejo económico. Esos son los temas, la racionalización también en el gasto, ¿verdad?, del Estado. Esos son los temas que nos van a hacer avanzar. Muchas veces perdemos mucho tiempo, mucha energía en tonterías, ¿verdad?, en temas que, bueno, que hasta quizás son entretenidos, pero que en realidad no van a generar un avance. Por eso a mí me encanta esta charla contigo, ¿verdad?, el poder debatir temas que para mí realmente son centrales. La educación. Una anécdota. Paraguay, vos sabés que el presidente de la República, y con esto no hago ni una crítica a ningún gobierno, porque todos los gobiernos han hecho lo mismo, ¿verdad? El presidente de la República dedica una semana por mes a las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, lo que llaman un día al Estado Mayor. Se va a ver a la Fuerza Armada y bueno, se reúne con los militares, etc. Esa tradición viene de la época de Stroessner, porque claro, en la época de Stroessner, en cierta manera, para el presidente, digamos, todo lo que es el ámbito militar era su sostén político a la vez, ¿no? Pero hoy día es innecesario eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el presidente dice, en vez de pasar, eso no significa no atender los temas militares, pero no dedicarle tanto tiempo, ¿verdad? Si en vez de pasar un día por semana con los militares, pasa un día por semana en el Ministerio de Educación, ¿verdad?, trabajando el tema de educación. Eso sí sería realmente una revolución. Trabajando, apoyando, ¿verdad?, un tema que es central para nosotros, que es la educación. Algunos han optado por hacer gobiernos en diferentes zonas geográficas también del país, para por lo menos ver cómo está la zona. Sí, claro, la descentralización junto con la transparencia creo que puede dar mucha fortaleza a los gobiernos municipales, departamentales. Y ahí también tocaste otra idea importante. Yo no creo tanto en los programas país, un programa así que abarque todo el país. Yo creo más en programas regionales,
Ya tiene que haber un programa para el Alto Paraná, otro programa para el Departamento Central, otro programa para el Chaco, porque las zonas tienen diferentes prioridades, diferentes necesidades. Yo creo que con una buena articulación política los planes pueden ser diferentes. Las necesidades son diferentes, los planes pueden ser diferentes. Incluso me parece que sería interesante algún tipo de descentralización también en temas como la educación, ¿verdad? Que las gobernaciones, los municipios se encarguen de la construcción de escuelas, de la infraestructura, de la provisión de todo lo que no sea, digamos, política educativa. Y que el Ministerio de Educación solamente maneje la política educativa. Incluso la impresión, compra y distribución de útiles escolares creo que debería sacarse del ámbito de la educación, dejarlo a cargo de estos gobiernos departamentales. Y que el Ministerio de Educación en este caso solamente se concentre en la política, en las grandes líneas de política educativa, ¿verdad? Ser como un gran ordenador, pero descentralizar todas las demás tareas. Muchísimas gracias, Amílcar, gracias por tu tiempo, interesante el debate. El Movimiento Naranja te agradece infinitamente tu participación y todo lo que nos hayas mostrado, contado y explicado el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor que me hayan tenido en cuenta, ¿verdad? Agradezco la invitación. Bueno, mucha fuerza, mayor deseo de éxito para el movimiento. Es un movimiento joven, ¿verdad? Entiendo que busca, digamos, posicionarse, contribuir al debate político, a la mejora de la política en nuestro país y también de las condiciones de vida con ese actuar. Y bueno, el mayor de los éxitos y siempre voy a estar dispuesto, ¿verdad? Para también apoyar y acompañar este tipo de iniciativas. Que tengan mucho éxito, muchísimas gracias y bueno, un más cordial saludo a los televidentes que ven este programa. Muchas gracias.